Bienvenidos a un podcast más de Medicable, un espacio para tu salud. Hoy nos encontramos en el Hospital San Angelín Patriotismo y hablaremos sobre vesícula biliar. ¿Sabes qué es y para qué sirve? Para conocer más de este tema, charlaremos con el doctor Ricardo Castillo. Él es especialista en cirugía general. Bienvenido, doctor. ¿Me ayudas presentándote? Buenas tardes, soy el doctor Castillo Gaitán Ricardo. Soy especialista en el área de cirugía general y subespecialista en coloproctología, experto en cirugía de colon, recto y ano. Gracias, doctor Castillo. Para iniciar, ¿nos puedes decir qué es la bilis? Todos los humanos tenemos bilis. Es un fluido normal. Así como producimos saliva en nuestra boca, producimos bilis en nuestro hígado. El órgano responsable de producir este fluido es el hígado. El hígado se encuentra en el área derecha, la parte superior del abdomen. Nosotros le decimos hipocondrio derecho. Esta glándula tiene muchas funciones. Una de estas tantas funciones que tiene es la producción de bilis. La bilis es una mezcla de agua, sales biliares, pigmentos biliares y colesterol. Y todos los humanos estamos produciendo bilis durante el día. Un adulto promedio aproximadamente produce entre 1 litro, 1,5 litros de bilis en 24 horas. Esta bilis se forma, imaginemos el hígado como un árbol. Cada hojita del árbol sería la célula del hígado y produce su cantidad de bilis y se va recolectando por una tubería interna dentro del hígado, como si fuera un árbol. Imagínense ramitas pequeñas, ramas grandes, hasta que forma un tronco. Este tronco lleva la bilis del hígado al intestino delgado, a una parte que se llama duodeno, que es la estructura que sigue del estómago. En forma continua, el tronco biliar se une al conducto del páncreas, forma como una Y y se une al intestino delgado, a la parte del duodeno. Y todo el día se está produciendo este líquido. Y doctor, ¿para qué nos sirve la bilis? La bilis nos sirve para que se combine con el jugo pancreático y podamos degradar los alimentos que tienen grasas. Es decir, los alimentos que nosotros ingerimos que tienen grasas se tienen que metabolizar, se tienen que destruir para poder sacar nuestros nutrientes que vienen en los productos que tienen grasa, en los alimentos que tienen grasa, y que nuestro intestino pueda absorber estos nutrientes. Bueno, como no estamos comiendo todo el día, el organismo creó un almacén que se llama vesícula biliar, que es una estructura, imagínense, como un globo, un tubito y una parte globosa, que se encuentra nuevamente, imagínense el árbol, el tronco biliar, del tronco sale un tubito y de ahí sale este globo. Este globo, la única función que tiene es almacenar bilis. Lo que sucede es que cuando no estamos comiendo, en la entrada del tronco al intestino hay una compuerta que se llama esfínter de Oddi. Esta compuerta se cierra y el tronco biliar se empieza a llenar de bilis y refluye a la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene una capacidad de almacenar entre 100 y 150 mililitros. Entonces, cuando estamos en ayuno, que no estamos comiendo, la vesícula biliar se empieza a llenar de esta bilis. Cuando nosotros ingerimos alimentos, llega el alimento a nuestro estómago, y más si es grasa, huevo, aguacate, leche. El estómago manda un mensaje químico a la vesícula que se llama colecistoquinina, y la vesícula lo que hace es contraerse y expulsar toda esa bilis que almacenó nuevamente al tronco biliar. Se abre la compuerta y se llena nuevamente el intestino para mezclarse con los alimentos y poder hacer la digestión correcta de los alimentos que tienen grasa. Eso ha sucedido desde que nacemos. Se llena, se vacía, se llena, se vacía. Entonces, doctor, ¿por qué se generan piedras en la vesícula biliar? El gran problema de todo esto es que la vesícula deja de funcionar correctamente. Este sistema de cuando estoy en ayuno se llena y cuando estoy comiendo se vacía, por ciertos factores se rompe y provoca que la vesícula empiece a vaciarse muy poquito o no se logre vaciar y va acumulando bilis vieja. Esto yo les pongo un ejemplo muy burdo pero fácil de comprender. Si tenemos un recipiente y la llenamos con agua mezclada con tierra y ese recipiente lo estamos tirando constantemente, la tierra siempre va a estar suspendida en el agua. Pero si ese recipiente lo dejamos sin mover o solo tiramos un poquito de esa agua, esa tierra disuelta en el agua se va a empezar a sedimentar y al cabo del tiempo va a formar una capa que es lodo. En la vesícula le decimos lodo biliar. Si esa vesícula sigue con este problema de vaciamiento vesicular, ese lodo se va a condensar
Esto pasa años para que ese lodo se condense y forme las piedras. Eso se llama litos. En latín, lito quiere decir piedra. Estas piedras se forman dentro de la vesícula biliar. Imagínense ustedes un globo que le ponen maíz adentro. Mientras las piedras estén flotando dentro de la vesícula, no va a dar ninguna sintomatología. El gran problema de esto es cuando comemos una torta, un aguacate o un vaso con leche. El alimento llega a nuestro cuerpo, a nuestro estómago, y la vesícula trata de vaciarse. Y estas piedritas se atoran en la salida del tubito que va al tronco biliar. Y eso es lo que produce colecistitis aguda o cólico vesicular. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que se presentan e indican que hay piedras? La vesícula trata de vaciarse y produce un dolor muy intenso en el lado derecho del abdomen, abajo de la costilla del lado derecho, muy intenso que se irradia hacia la parte posterior, como si fuera un cinturón, y que va a la espalda, a la región escapular y al hombro del lado derecho, como si hubieran lanzado mucho pelota. Y da una sensación de náuseas. Lo típico es que te da náuseas muy intensas y vómito después de comer. El cuadro típico es que la dama come algún tipo de alimento grasoso, 30 minutos después empieza con un dolor muy intenso de tipo cólico que se irradia hacia la parte posterior de la espalda y que a los 5 minutos empieza con un estado nauseoso y vómito. Eso sucede porque la piedra está atorada en el tubito y provoca contracciones de la vesícula tratando de vaciarse, pero como está atorado, imagínense que es un tapón, produce ese cólico vesicular. Doctor, ¿se puede evitar la cirugía? Todos los pacientes dicen lo mismo: doctor, ¿y qué pasó con mis piedras? Si me las deja ahí, ¿qué pasa? No, si me da una pastilla para que se me disuelvan las piedras. El problema no son las piedras en la vesícula. El problema es el funcionamiento de la vesícula. ¿Qué trato de explicarte? Imagínate que yo te pusiera una sondita y succionara las piedras o te diera un medicamento para disolver las piedras. Pues sí va a funcionar el momento porque destruimos las piedras. El gran problema es que tu vesícula no funciona bien y lo que va a provocar es que al cabo de 2, 3, 5 años vas a volver a formar piedras. El problema no son las piedras, el problema es que la vesícula no funciona correctamente. Entonces, el tratamiento más reconocido, más recomendado para pacientes que tienen piedras en la vesícula es el quirúrgico. Eso se llama colecistectomía. Eso quiere decir extirpación de la vesícula biliar. Esta vesícula, hay muchos métodos para extirparlos. ¿Y cuáles son los métodos para extirpar la vesícula? El más común o el estándar de oro es la colecistectomía por laparoscopía. ¿Esto qué quiere decir? Es hacer unas incisiones en tu abdomen muy pequeñitas, uno en el ombligo de 1 centímetro, otro de un ombligo abajo del huesito del gifoides y 2 pequeñitas del lado derecho. Y por este método que se llama laparoscopía, extirpamos la vesícula biliar. Lo que hacemos es poner una grapa entre el tubito que va del tronco biliar a la vesícula, ponemos una cercana al tronco, uno pegado a la vesícula, y de igual forma la arteria que le lleva sangre a la vesícula biliar, se llama arteria cística, y sacamos todo el globito a través de tu ombligo. Doctor, ¿qué les puedes comentar a los pacientes que ya se les detectaron piedras en la vesícula biliar? ¿Por qué es recomendable la cirugía en los pacientes que tienen piedras en la vesícula? Por 3 principales motivos. El primero, que lo ideal es quitarlo en forma programada. ¿Qué quiere decir? Cuando el paciente quiera, a gusto, cuando él planee su cirugía. ¿Por qué? Porque si una vesícula en fase aguda es mucho más complicado quitarlo. Es decir, si esperamos a que esa piedrita se atore, se convierte en una cirugía de urgencia. ¿Por qué? Porque mientras no quites esa piedra, el paciente va a estar con vómitos y con un dolor muy intenso, terrible. Entonces, lo ideal es quitarla en forma programada, operarla a las 3 de la mañana con un cuadro de urgencia. Bueno, el segundo factor es que lo peor no es que esas piedritas se atoren en el cístico, en el tubito que va del tronco a la vesícula, sino que pasen al tronco biliar. ¿Por qué? Porque se atoran en la entrada al intestino. Y eso produce una enfermedad que se llama colédoco-litiasis. Eso quiere decir piedras en el tronco biliar, que se llama colédoco. El tronco biliar se llama colédoco. Entonces, cuando estas piedras se atoran en la válvula, puede provocar por reflujo que se inflame el páncreas y nos puede provocar una pancreatitis aguda biliar, que esa ya es una circunstancia muy riesgosa, que es un padecimiento mucho más grave y nos produce un síndrome ictérico,
¿Qué quiere decir? El paciente se empieza a poner amarillo, empieza a orinar como Coca-Cola y empieza a tener defecaciones sin color. Ese es un cuadro ya complicado de la colecistitis. Entonces lo ideal es no esperar a que estén estas complicaciones. Y la tercera causa, se ha visto que pacientes que tienen piedras en la vesícula y que las desarrollaron a corta edad, es decir, a los 20, 30 años, si ese paciente llega a los 60, 70 años de vida, tiene una predisposición 10 veces mayor a formar cáncer vesicular. Entonces lo ideal cuando se encuentran piedras en la vesícula es programar una cirugía electiva para extirpar la vesícula biliar. Doctor, ¿qué ocurre una vez que se retira la vesícula? Cuando quitamos la vesícula en forma de piedras, es decir, cuando tiene piedras dentro de la vesícula, el paciente realmente no tiene ninguna modificación después de la cirugía. ¿Por qué? Porque tu organismo ya está acostumbrado a vivir sin vesícula biliar, porque les explico que las piedras se forman cuando la vesícula ya no funciona. Entonces, si la extirpo, realmente tu organismo ya está acostumbrado a vivir sin vesícula biliar. En ocasiones, cuando extirpamos la vesícula biliar por algún trauma abdominal, una herida de arma de fuego, que la vesícula era sana y la extirpamos por algún problema traumático, casi siempre, ese paciente sí puede tener un efecto de diarreas después de la cirugía, porque su organismo no está acostumbrado a vivir sin esa función de la vesícula biliar. Y de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es la alimentación que debe seguir una persona sin vesícula? Eso es un mito, mira, muchos pacientes me comentan, oiga, doctor, después de quitar la vesícula, ya no voy a poder tomar leche, no voy a poder comer aguacate o huevo. Realmente eso no hay ningún fundamento. Una vez extirpada la vesícula biliar, tú vas a tener una mejor calidad de vida, porque ya no te va a doler. Tú puedes tener una dieta prácticamente normal después de una colecistectomía, porque tu organismo, como te explico, continuamente está drenando bilis por el árbol biliar. Entonces no te va a dar ningún efecto colateral, ninguna restricción en tu vida del día a día después de una colecistectomía por laparoscopía. Doctor, ¿alguna recomendación para nuestros escuchas? Primero, no es algo que lo debamos dejar como solo tengo piedras en la vesícula y ya, ¿no? Ahí se quedan. Como les explico, un paciente puede desarrollar piedras en la vesícula y puede pasar años con esas piedras ahí y no tener ninguna sintomatología. Pero como te explico, es un factor para enfermedades graves, como es la pancreatitis aguda biliar, que eso puede ser mortal, o cáncer de vesícula. Entonces, si un paciente detecta o por algún hallazgo ultrasonográfico o de algún otro estudio que tiene piedras en la vesícula, lo ideal es acudir con un médico especialista en cirugía general para hacer una programación de extirpar la vesícula biliar. Es lo que más te conviene. Doctor, ¿qué tan riesgosa es la operación de colecistitis? El procedimiento de colecistectomía es una de las prácticas quirúrgicas más frecuentes a nivel mundial. Es el procedimiento más frecuente en nuestra especialidad. Es un procedimiento relativamente seguro. Como todo en la vida tiene posibilidades de complicación, pero realizándolas con un experto en el área quirúrgica, con todas las previsiones preoperatorias, con los protocolos completos, estos riesgos se minimizan y pueden resultar en la 99% de las veces con un éxito en la cirugía. Entonces, como recomendación, tienes un problema, hay que resolverlo. Te va a causar más problemas tener la vesícula ahí a largo plazo, que te acerques a un especialista en el área quirúrgica y que te pueda guiar en este proceso y resolverte tu circunstancia en forma especializada. Doctor, ¿y qué ocurre a los pacientes diabéticos que ya tienen piedras en la vesícula biliar? Es primordialmente en los diabéticos. Aquí sí, los pacientes que son con diabetes mellitus y tienen piedras en la vesícula, es prioritario quitarlos, porque estos pacientes hacen un padecimiento que se llama vesícula del diabético, que esta vesícula, al no poderse vaciar correctamente, esa bilis que queda atrapada, imaginemos que se coloniza por bacterias y produce pus, y es una infección muy grave que se llama piocolecisto, que esto, si el paciente no tiene una resolución quirúrgica, esta vesícula empieza a dilatarse, a inflamarse y puede explotar o romperse y puede provocar una peritonitis altamente grave con una tasa de mortalidad muy, muy alta. Entonces he tenido casos de pacientes que llegan, pues francamente muy mal, graves, y pues afortunadamente con una buena cirugía, a los 15 días ya están como si nada. Pero el mensaje es, si tienes piedras a la vesícula, lo mejor es acude con un médico especialista. Doctor, para finalizar, ¿alguna recomendación?
Son varias las circunstancias que yo te recomendaría. Si por hallazgo o tienes un dolor crónico en la parte debajo de tu costilla del lado derecho, no esperes a que esto progrese. Acude con tu médico especialista que te va a orientar a hacer estudios específicos para detectar piedras en la vesícula biliar. Uno de los cuales es el ultrasonido de hígado y vías biliares, que es un estudio bastante económico, que no te agrede, que no es invasivo y que nos da una tasa de certeza diagnóstica muy amplia para descartar problemas de la vía biliar. Entonces, como comercial, evita automedicarte. Todo dolor abdominal debe ser revisado por un médico especialista en el área de cirugía general. Pues es un tema muy interesante y muy extenso, pero no terminaríamos por hoy. Muchas gracias, doctor. Terminamos. Pues muchas gracias por compartir conmigo este tiempo. Estamos a sus órdenes. Soy el doctor Castillo Gaitán Ricardo. Estamos en el Hospital San Angelín Patriotismo, en el consultorio 602, y soy experto en el área de cirugía general, cirugía laparoscópica y cirugía de coloproctología. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y también aprovecho para agradecer al Hospital San Angelín Patriotismo por las facilidades prestadas y sobre todo a ustedes por acompañarnos. Los esperamos la siguiente semana aquí, en Medicable, un espacio para tu salud.